Bienvenidos a este simposio de profilaxis antitrombótica durante el embarazo y el puerperio en pacientes portadoras de COVID-19. A modo de breve introducción, la ICHT, Sociedad de Investigación y Ciencia en Hemostasis y Trombosis Uruguay, es una asociación civil sin fines de lucro, que fue fundada en el año 2007, con la doctora Ana María Otero a la cabeza y un grupo de profesionales altamente especializados en estas patologías. Para comenzar la actividad científica, voy a presentar a los expositores y panelistas que nos acompañan hoy. Espero, en nombre de la ICHT, que este simposio ayude en el entendimiento de la situación que estamos viviendo actualmente con la pandemia del COVID-19, especialmente en este contexto particular, que es la gestación y el puerperio, y las complicaciones vinculadas a este binomio. Para concluir también, recordar que al finalizar la actividad habrá un espacio de preguntas para el panel, y si también por motivos de tiempo alguna pregunta queda sin responder, se van a contestar de todas maneras las mismas por vía mail a la brevedad. Bueno, comenzando entonces, los expositores que nos van a acompañar en el día de hoy son, en primer lugar, la doctora Cecilia Carrizo. Ella es hematóloga, internista, ex profesora adjunta de Medicina Interna de la UDELAR, expresidente de la ICHT Uruguay. La doctora Nancy Murillo, ginecotocóloga, expresidente de la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay, presidenta actual de la ICHT Uruguay, consejera nacional del Colegio Médico del Uruguay y directora del Departamento de Ginecotocología de la DINAS. Y finalmente el doctor Leonardo Macías, que es director del Servicio de Neonatología de la DINAS y coordinador de recién nacidos del CHPR. Nuestros panelistas invitados son la profesora doctora química farmacéutica Ana Lena, que es bioquímica clínica, profesora adjunta de análisis clínicos de la Facultad de Química, docente de hematología de la misma facultad y representante electa para Latinoamérica en la Federación Internacional de Química Clínica. La profesora doctora Claudia Camejo es neuróloga, ex profesora adjunta de neurología de la UDELAR, coordinadora y fundadora de la unidad de ACV del Hospital de Clínicas hasta 2013. Por motivos de salud, disculpamos a la profesora doctora Ana María Otero y al profesor doctor Enrique Pons, que en este momento no van a poder acompañarnos en este simposio. Bueno, comenzamos entonces con las exposiciones de los colegas. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo me voy a dedicar fundamentalmente a explicar un poco el mecanismo protrombótico tan importante que presenta este virus y que nos preocupa a todas las sociedades científicas. Esto ha sido manifestado inicialmente a través de los resultados de todas las autopsias, en los cuales se ve un gran porcentaje de embolia y tromboembolismo pulmonar como causa de muerte. El COVID-19 determina no solamente trombosis y embolia pulmonar, y ese porcentaje varía mucho de acuerdo a los estudios realizados y de acuerdo a la forma en la que se realicen. No es lo mismo que si se estudian en los medios como por ejemplo en CTI, o si se realizan a nivel de la sala, así como también si se realiza en forma solamente si el paciente presenta síntomas, o si por el contrario, como en el estudio de Middlecoff, o como por ejemplo en el estudio francés, en el cual realizan ecodoppler en forma sistemática cada 7, cada 14 y cada 21 días. En esos estudios, la incidencia de embolia pulmonar, de trombosis, venosa profunda, asciende hasta un 68%,
versus, como vemos, un porcentaje mucho más bajo cuando solamente se realiza en pacientes sintomáticos. Si pasamos al paciente que se encuentra en sala, vemos que asciende a un 28% cuando se realiza en forma rutinaria, aunque el paciente se encuentre asintomático, en relación a un 3,3% si solamente se busca en aquel paciente que está con síntomas de enfermedad trombótica venosa. Una de las características del COVID-19 a nivel de embolia pulmonar es que fundamentalmente determina embolias en el sector distal, sobre todo a nivel del sector segmentario y subsegmentario, no tanto a nivel local principal. Los trabajos evidencian no solamente trombosis a nivel del sector venoso, sino también trombosis a nivel del sector arterial, y arterial no solamente a nivel de grandes arterias, sino también a nivel de pequeñas arterias, como son las arterias coronarias. Y una de las características es la trombosis simultánea, incluso dentro del mismo territorio o árbol vascular. A nivel de corazón, el COVID-19 determina 3 importantes complicaciones: arritmias, miocarditis e infarto agudo de miocardio por trombosis a nivel de las arterias coronarias. Como vemos, no solamente, como dije anteriormente, determina trombosis simultáneas en varias arterias diferentes, sino que también determina compromiso en forma simultánea trombótico venoso y arterial, como vemos en estos diferentes papers, en los cuales vemos trombosis venosa y arterial exactamente en el mismo momento, a nivel de grandes arterias y, como vimos anteriormente, a nivel de pequeñas arterias. En el COVID-19 y el fenómeno trombótico, el órgano principal al cual se apunta toda esta patología es el endotelio. El endotelio sano tiene como propiedades fundamentales ser antiinflamatorio, antiadherente y anticoagulante, y son fundamentales las uniones intercelulares a nivel de la superficie endotelial, lo cual determina una correcta barrera vascular y además determina por diferentes mecanismos, actúa a diferentes niveles o etapas para evitar que sea proadherente, proinflamatorio o procoagulante. A nivel de las plaquetas, a través de la liberación de óxido nítrico y prostaciclinas, inhibe la adhesión plaquetaria. A nivel de la coagulación por medio de la trombomodulina, interfiere o activa el sistema, actúa a nivel de los inhibidores fisiológicos de la coagulación de la proteína C y de la proteína S. Y a nivel de la fibrinólisis, actúa también a través del activador tisular del plasminógeno. Los trabajos de Ackermann y los trabajos de Pons fueron fundamentales en encontrar justamente el mecanismo fundamental por el cual actúa el virus, que es a través de esa endotelitis, inflamación vascular y ruptura de la pared vascular. Los estudios histopatológicos, como ven, demuestran no solo la invasión de linfocitos alrededor de los vasos a nivel de los capilares vasculares, sino la microtrombosis que ocurre a nivel del capilar alveolar. El capilar alveolar y el endotelio que separa estos dos sectores, y su compromiso es fundamental, porque si están comprometido y trombosado, obviamente evita o impide el intercambio gaseoso o impide que el gas alveolar pase al capilar. Y por lo tanto determina la resistencia o hipoxia, la resistencia a todos los mecanismos hasta ahora que se atribuían para lograr una correcta oxigenación sanguínea. El COVID-19 entra a nivel del endotelio por 2 mecanismos, uno a través de la serinoproteasa, ubicada a nivel de la membrana, pero su mecanismo principal es a través del receptor de la angiotensina 2. Destruye las uniones celulares y a través de la destrucción de estas uniones celulares a nivel endotelial, favorece o rompe esa barrera vascular, favorece el edema vascular característico con el síndrome de distrés respiratorio. Promueve la exposición del factor tisular, no solamente a nivel de neutrófilos, sino también de macrófagos, con lo cual
determina además una estimulación de tormenta, lo que se llama de citoquinas proinflamatorias, a la cual la más importante es la interleuquina 6, y además determina activación de esta tormenta de citoquinas inflamatorias, el complemento. Produce además un estado procoagulante por aumento del factor de von Willebrand, aumento del factor 8, y a su vez inhibe la fibrinólisis por un aumento del inhibidor del activador del plasminógeno, o sea del PAI-1. Otro de los mecanismos que se plantean entonces es, primero, disfunción endotelial, en segundo lugar, el fenómeno RITAC, respuesta inflamatoria trombótica asociada al COVID, que se demuestra a través de todos los marcadores inflamatorios, en forma de paraclínica y altos niveles de dímeros D, y como dijimos, produce trombosis no solamente a nivel macrovascular, sino microvascular, y sobre todo a nivel de la unión alvéolo capilar, lo cual determina una disnea de rápida progresión, con una hipoxemia, como dijimos, refractaria, porque se impide el pasaje gaseoso de oxígeno, y fenómenos trombóticos a todo nivel con falla multiorgánica, lo que llega finalmente al shock y eventualmente muerte del paciente. Los otros mecanismos que se plantea fundamental es el de la coagulación intravascular diseminada. Debemos recordar que en todos estos pacientes existen todos los elementos de la tríada de Virchow, además, la éstasis en el paciente que está hospitalizado, la injuria vascular que vimos promovida por el virus, y como vimos todos los mecanismos que favorecen la hipercoagulabilidad. Por lo tanto, un rol fundamental en el tratamiento es la discusión de las heparinas de bajo peso molecular, heparinas no fraccionadas u otros tratamientos, su dosis, cuándo iniciarlas y hasta cuándo utilizarlas. Pasando a hablar a coagulación intravascular diseminada o en forma general, podemos decir que el momento de mayor trombosis en esta patología viral es el momento en el cual comienza a descender la fase de respuesta viral y comienza a ascender la fase de respuesta inflamatoria. Es en este momento donde mayor riesgo hay de producir eventos trombóticos. Con respecto a la coagulación intravascular diseminada, si bien la mayoría de los pacientes o un grupo de pacientes pueden presentarlas, si nosotros analizamos los diferentes trabajos, si bien descienden las plaquetas, no todos tienen estos valores, o sea, no cumplen los criterios de coagulación intravascular diseminada. Lo mismo sucede con los niveles de fibrinógeno, que para que sea perteneciente a un criterio de coagulación intravascular debe ser menor de 1. Tal es su importancia que en el trabajo de Ninh de Tang, que analiza 21 casos de muerte, si bien el mayor porcentaje de pacientes fallecidos presentaba criterios de coagulación intravascular diseminada en relación con los sobrevivientes, si ustedes ven en los valores de fibrinógeno están muy por encima de los criterios de coagulación intravascular diseminada. Lo mismo sucede si analizamos los valores de las plaquetas. Si bien el descenso plaquetario, cuanto más descendido está, mayor riesgo o más severo es el COVID, los valores de recuento plaquetario no llegan a los valores correspondientes, en la mayoría de los casos, a un criterio de coagulación intravascular diseminada. ¿Qué queremos decir? Que puede ser un factor, pero no siempre es este. Es así que en el trabajo de Ninh y Tang, en el cual utiliza 449 pacientes, a 99 pacientes les da heparina a dosis estándar de 40 a 60 y los controla con 350 pacientes que no reciben tratamiento con heparina. A los 28 días, analizando y utilizando los criterios de coagulación intravascular diseminada, no observa mayores diferencias en cuanto a la mortalidad, 30% versus 29% en aquellos pacientes que no la habían recibido. Sin embargo, si aplicamos los criterios de SIC, que es coagulación inducida por sepsis, en los cuales el recuento plaquetario es más elevado y se toma en cuenta también en los criterios de SOFA, o sea, qué órganos están afectados, a ese mismo grupo de pacientes llega como conclusión que la mortalidad a los 28 días fue francamente menor a los usuarios de heparina en relación a los no usuarios.
tenemos que en aquellos que tenían un score de SIC mayor o igual a 4, 40,4% se vieron beneficiados en relación a 64,2% de fallecidos a los 28 días. Sin embargo, a pesar de eso, no sé si se ve porque están justo acá las cámaras, hay muchos trabajos que refieren cierta resistencia o persistencia de eventos tromboembólicos a pesar del uso de las heparinas. Un poco hay que analizar cada característica de cada uno de estos trabajos, en el cual el que menos porcentaje de permanencia o de evidencia de eventos trombóticos a pesar del uso de heparina es el trabajo de Middelkoff, pero tiene una característica muy solo 13% es el más bajo, y eso es un poco como consecuencia que, como vimos anteriormente, él utiliza un screening sistemático cada 7-14 días para su estudio, y además las dosis de heparina también son más elevadas. Los trabajos estos que encuentran alta incidencia de trombosis a pesar del tratamiento con heparina, hay que tener cuidado en su análisis porque muchos de ellos ya son realizados en la unidad de cuidados intensivos, por lo tanto pasó un periodo de tiempo el paciente ya en sala, no se inicia desde el inicio que ingresa al hospital. Las dosis en muchos de esos trabajos están dejadas a libre criterio del clínico, varían entre 40 o 60, no se ajustan a cada paciente en particular, algunos lo miden con el anti-10, y en el último trabajo, en el trabajo de White, por ejemplo, establece que seguramente el anti-10 no es el acorde a los valores de heparina utilizados, dado los altos valores que presentaban estos pacientes de factor 8 y de fibrinógeno. Por lo tanto, podemos concluir, en primer lugar, que la disfunción endotelial cumple el rol fundamental en la fisiopatología protrombótica asociada a la tormenta de citoquinas proinflamatorias, en conjunto alteran todas, como vimos, las etapas de la coagulación. Se produce, como vimos, macrotrombosis, microtrombosis vascular, venosa, arterial y múltiple, que culmina por lo tanto con falla multiorgánica y alteración fundamental de la interfase alvéolo-capilar. Estamos entonces a la espera de nuevos trabajos, sobre todo prospectivos, que determinen sobre todo la dosis de heparina a utilizar, el inicio de la misma que es fundamental y la duración. Una pregunta fundamental es si es necesario realizar un screening para búsqueda de estas complicaciones, trombosis venosa profunda, en pacientes que son asintomáticos, porque si las encontramos, pasamos de tratamiento profiláctico a tratamiento verdaderamente terapéutico. La infección por COVID-19 es una infección, como vimos, procoagulante. El embarazo, como vamos a ver ahora, es un estado fisiológico procoagulante. La sinergia de ambos, cuando es mayor, aún si la paciente ingresa a una unidad de cuidados intensivos. Determina, por lo tanto, para todos un gran desafío en el diagnóstico diferencial con otras patologías protrombóticas y sobre todo en el grupo de pacientes que ahora vamos a pasar a discutir, que es la paciente gestante. Bueno, muchas gracias y espero que les haya sido una introducción para poder aclarar un poco el mecanismo protrombótico tan importante que tiene este virus. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados y gracias por estar con nosotros. Yo, como dijo la doctora Mucio, voy a hablar de SARS-CoV-2 y embarazo, y de enfermedad COVID y embarazo. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Porque los virus respiratorios zoonóticos nos han dado malas experiencias históricamente, porque constituían una amenaza vital tanto para la madre como para el feto y el recién nacido. Y como dijo la doctora Carrizo, el embarazo es un estado protrombótico que, unidas las dos patologías,
nos pueden hacer suponer que el curso de las dos concomitantemente puede ser peor que en la población general. Esto es solo una línea de tiempo cronológico para mostrarles los mojones o los hitos que vivimos desde que empezó esta patología. El 1 de diciembre, que se describió el primer caso en China, después los chinos lograron la secuencia genética del virus, apareció en enero el primer caso fuera de China. A fines de enero, la Organización Mundial de la Salud alerta sobre la emergencia sanitaria, y el 11 de marzo de este año, la enfermedad COVID es declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, por lo que aparece en los titulares de la prensa internacional. El asunto es que el problema continúa, llevamos 170 días de pandemia, 169 en realidad, días de pandemia, y todavía hay incertidumbres. Entonces, algo para mencionar sobre la epidemiología. Sabemos que el genoma viral es 80% similar a los otros SARS, 60% igual a MERS, pero desconocemos si existen polimorfismos que hagan que algunos clústeres sean de presentación más severa que otros. Esto es solo para mostrar el número de reproducción, o el R0, que lo ideal es que sea menor que 1, y todos los virus respiratorios que están señalados en rojo tienen más o menos el mismo número de reproducción. El número de reproducción es la cantidad de personas que un portador del virus puede infectar mientras es portador, y eso determina la gravedad de la pandemia. Acá quería mostrarles que sarampión y polio, por ejemplo, tienen un número de reproducción mucho mayor que los virus respiratorios que estamos tratando, pero la gran diferencia es que tenemos vacuna. Esta es una gráfica que muestra el número del R0 en Uruguay al 14 de agosto. Tenemos un R0 de 0,7, lo cual es muy alentador. Y estos son escenarios teóricos que muestra el monitor COVID Uruguay en pacientes hospitalizados, infectados y expuestos si no cumplimos con el distanciamiento físico mantenido. Fíjense, les quiero aclarar que las curvas son muy similares porque están ampliadas en diferente proporción, pero fíjense que los pacientes hospitalizados sin distanciamiento físico mantenido serían 300.000 en Uruguay, 150.000 con distanciamiento físico medio, y 10.000 los pacientes hospitalizados en Uruguay si logramos tener un buen distanciamiento físico mantenido. Esto es una tabla del Ministerio de Salud Pública que muestra la distribución de los fallecidos por COVID según sexo y grupo de edad, y fíjense que en el sexo femenino y en los grupos de edad en que el embarazo es probable, hay 0 casos fallecidos. Y en total, positivas para COVID, tenemos en Uruguay hasta el momento actual 7 embarazadas nada más, y todas están en seguimiento domiciliario sin elementos sintomáticos de gravedad. O sea, todo eso nos tranquiliza. ¿Y cuál es la mortalidad en el embarazo? Estos son datos internacionales, nosotros no tenemos muertes en embarazadas en el Uruguay. Este trabajo italiano, que está publicado en el European Journal, nos dice que el riesgo de mortalidad en el embarazo es igual al de la población general que tenga las mismas características demográficas, o sea que sería un 2 y pico %. Pero este otro trabajo, que está publicado en el American Journal, dice que la mortalidad materna por COVID no es 0, por lo cual no tenemos que restar la importancia y siempre tenemos que estar alertas. Entonces, pasaron más de 9 meses desde que empezó la pandemia, y la información todavía es controvertida, todavía es limitada, aún en pacientes no embarazadas. En embarazadas encima no tenemos certeza de algunos diagnósticos de complicaciones maternas,
no sabemos si las terapéuticas usadas en la población general son seguras en el embarazo, desconocemos la certeza de la transmisión vertical, o si las lesiones se deben a lo que nosotros llamamos síndrome de respuesta inflamatoria fetal, y las complicaciones fetales no sabemos si realmente se deben al COVID o a la enfermedad que cursa la madre, si se deben al virus en sí o a la enfermedad que cursa la madre. O sea que, ¿qué sabemos hoy? Poco, y podemos homologar los hallazgos de la población general a la embarazada. Hay que ser muy cuidadosos. Entonces, la susceptibilidad de la embarazada. Podemos decir que la embarazada, por ser una inmunodeprimida para aceptar el aloinjerto fetal, puede ser más susceptible, pero ¿qué nos dice la literatura internacional? Fíjense, hay revisiones sistemáticas de COVID-19, esta fue publicada en Escandinavia, reportaron la posibilidad de un aumento del riesgo de enfermedad más severa en embarazadas. Este otro trabajo nos dice, del American Journal, nos dice que la transición inmune fisiológica de la embarazada hacia un estado antiinflamatorio con predominio de TH2 debería ser útil para que la forma clínica del embarazo sea menos severa. O sea que ya ahí hay una contradicción. En este otro trabajo nos dicen que, basados en el hecho de que el primer trimestre del embarazo es un estado proinflamatorio, la tormenta de citoquinas se asociaría con mayor severidad. Y este otro dice que hay baja prevalencia de cuadros severos en embarazadas, lo sitúa en el 8%, y que la mayoría son formas asintomáticas. O sea que, como ven, la susceptibilidad de la embarazada no está resuelta. ¿Qué nos haría pensar entonces que la embarazada puede ser más susceptible? Ya dijimos de la inmunodepresión para aceptar el aloinjerto, pero además hay cambios respiratorios, cambios cardiovasculares y cambios inmunológicos. De los respiratorios, fundamentalmente la disminución de la movilidad diafragmática al término, los volúmenes respiratorios cambian, el volumen residual, hay una disnea fisiológica en el embarazo que lleva a una alcalosis respiratoria, y edema e hiperemia de la vía aérea que podrían hacer que la contaminación, la adhesión del virus al epitelio respiratorio fuera más frecuente. Hay un aumento del volumen minuto, un aumento de la frecuencia cardíaca, y cambios inmunológicos que harían que la primera respuesta de activación de monocitos y natural killers fuera exagerada, la segunda respuesta, como hay una predominancia de los TH2, sería a favor de que no se desencadene la tormenta de citoquinas que refirió la doctora Carrizo, y los linfocitos T reguladores apoyarían ese cambio de T1 a T2. Entonces tendríamos en la embarazada un doble rol de la respuesta inmune. Una primera etapa de respuesta inmune eficiente, en que el anticuerpo se une al virus, los macrófagos fagocitan el complejo, y los linfocitos T eliminarían la célula infectada, y una segunda etapa disfuncional, que sería perjudicial, y vean que siempre hablo en condicional, en que se produce el daño endotelial, el edema pulmonar, la neumonía. Secundariamente, eso sería la microtrombosis pulmonar que genera hipoxia, y luego la tormenta de citoquinas y la inflamación generalizada que lleva a la activación de la coagulación y a la inmunotrombosis o síndrome RITAC, que ya lo definió la doctora Carrizo. Y sabemos que el embarazo normal presenta cambios en la coagulación, ojo con confundir, y ya dijo la doctora Carrizo también que los criterios diagnósticos no son aplicables en embarazadas, lo que reduce la capacidad de caracterizar la coagulopatía. O sea, cuidado con los diagnósticos apresurados. La embarazada no tiene los mismos valores paraclínicos que la población general, y no tenemos que confundir cambios coagulatorios que son propios del embarazo y que no están manifestando ninguna alteración. Pero sí es cierto que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad fisiológica, esa frase es súper conocida, y también sabemos que la enfermedad tromboembólica es causa importante de muerte materna, aún en embarazadas que no tienen COVID. Entonces, las alteraciones de la coagulación que pueda determinar el COVID, y que ya refirió la doctora Carrizo, más el estado de hipercoagulabilidad del embarazo, más la inmovilidad por el confinamiento, podrían llevar mucho más frecuentemente a la enfermedad tromboembólica.
Lo que sí es claro es que la inflamación pulmonar difusa del COVID se asocia primeramente a una coagulopatía intravascular pulmonar, que es específica del pulmón y que se ha dado en llamar PIC por sus siglas en inglés, y que es causante de hipoxia, antes de que se produzca la coagulación intravascular diseminada generalizada. O sea, primero hay una coagulopatía pulmonar intravascular de la microcirculación que hace que los intercambios pulmonares se realicen con dificultad y que haya hipoxia. Los síntomas son los mismos. Los síntomas son los mismos de la población general, pero tenemos que saber que hay pacientes embarazadas desde asintomáticas hasta críticas y mayormente asintomáticas. Lo que sí tenemos que saber es que nos preocupa cuando la saturación de oxígeno es menor a 93 respirando al aire y la frecuencia respiratoria mayor a 30. En cuanto al manejo clínico de la embarazada, se debe hacer tomografía computada de tórax sin problemas porque la dosis de radiación es baja y no hay riesgo de alteración fetal. Se recomienda profilaxis antitrombótica de rutina en las hospitalizadas, excepto que vaya a tener el parto en los próximos 15 minutos, o que tenga una plaquetopenia severa, o que esté cursando un sangrado. Y las causas, la profilaxis puede ser mecánica o farmacológica, y como ya dijo la doctora Carrizo, la duda es a qué dosis y cuándo comenzarla, si la estamos empezando tarde. Este es un trabajo del British Journal, es un N chico, como todos los trabajos de embarazadas COVID, pero es para mostrar que hubieron 34 embarazadas de las 42 totales que no presentaron preeclampsia, y 8 embarazadas que no presentaron preeclampsia, no, que no tenían una neumonía severa, y 8 que tenían una neumonía severa. De las severas, el 62.5% tenían preeclampsia, es estadísticamente significativo, 62.5% es mucho más que el 10% que podemos tener en la población general no contaminada. Y los reportes iniciales sugieren, en todos los trabajos, que la preeclampsia sería más frecuente en pacientes COVID. Pero ¿es una verdadera preeclampsia? En el trabajo del British Journal se cuestionan si es una verdadera preeclampsia porque la presión arterial media y el índice proteinuria-creatininuria que definen a la preeclampsia fundamentalmente, eran en la etapa previa a la neumonía normales, durante la neumonía alterados y post-neumonía volvían a la normalidad. O sea, y lo mismo pasó con las enzimas hepáticas y las plaquetas, o sea que ellos definieron un síndrome preeclampsia light. En los casos, fíjense, ahí están los 5 casos, no se asusten con todos estos números, solo quiero mostrar que 5 de las 8 que tenían neumonía severa tuvieron diagnóstico de preeclampsia. Que la única que seguía teniendo el diagnóstico de preeclampsia se interrumpió a las 37 semanas. Estas se interrumpieron con diagnóstico, una de HELP y otra por patología materna, a las 30 y 28 semanas, o sea que la viabilidad fetal estuvo comprometida. Y esta otra, en la que a pesar de la gravedad no interrumpieron el embarazo, después mejoró la neumonía y simultáneamente mejoró los criterios diagnósticos de HELP. O sea que por eso ellos definen un síndrome preeclampsia light. En cuanto a la evolución de la embarazada, el aborto espontáneo parece estar incrementado. La prematurez está entre los desenlaces más frecuentes, pero no sabemos si es espontánea o iatrogénica o de causa materna porque interrumpimos el embarazo por la salud materna. Parece aumentar el riesgo de preeclampsia, como ya dijimos, no sabemos si real o preeclampsia light. Parece aumentar la restricción de crecimiento intrauterino. No sabemos si por la hipoxia que definimos, por la alteración del pasaje de oxígeno en el pulmón, o por trombosis placentarias. Y los resultados perinatales adversos, a pesar de todo eso, no son mayores que la población general, porque se actúa en consecuencia y se monitoriza el feto en el trabajo de parto. En cuanto a la vía del parto, sabemos que la cesárea en cualquier paciente aumenta la comorbilidad trombótica. Aún en pacientes en quienes el trabajo respiratorio se debe limitar, la analgesia y el parto instrumental pueden ser suficientes para disminuir el riesgo. No olvidar las guías para raquianestesia. Y si bien la enfermedad respiratoria materna nos podemos plantear que podría mejorar con el nacimiento, la hipótesis no fue comprobada en ningún trabajo. No hay evidencia de que la cesárea mejore los resultados en COVID,
a pesar de lo cual los índices de cesárea internacionales varían entre 50 y 90%, y estaría hasta entendible en una patología que no conocemos tanto, que el índice de cesárea aumente por esa causa. Pero tenemos que individualizar la vía de acuerdo a la condición materna y a factores obstétricos, solamente. Y es fundamental el equipo interdisciplinario. El Royal College plantea como tromboprofilaxis en el embarazo buena hidratación y deambulación en la mayoría de las pacientes porque son asintomáticas. Si tienen antecedentes personales de enfermedad tromboembólica, agregan el factor de riesgo transitorio del COVID, entonces hay que asesorar sobre profilaxis antitrombótica más intensa. Con tromboprofilaxis por otra causa, si ya está recibiendo heparina, continuarla. La droga de elección es la heparina de bajo peso. Con sospecha o internada por COVID o por sospecha, la heparina ellos la plantean hasta 10 días luego del alta, y con COVID severo se discutirá en el equipo multidisciplinario la dosis apropiada y cuándo iniciar, pero se debe continuar 6 semanas después del parto. Otros tratamientos, esto es de la Mayo Clinic, los corticoides para maduración pulmonar están indicados, reduce la mortalidad, reduce los cambios inflamatorios pulmonares. El lopinavir, rotinavir se usa en HIV y embarazo, así que tiene un buen perfil de seguridad. La hidroxicloroquina también se usa en el embarazo, en las pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, así que también se puede usar. Y la asociación de hidroxicloroquina y acitromicina se consideran seguras a pesar de los trastornos de ritmo que pueden presentar. Los otros fármacos antivirales están contraindicados en el embarazo o hay poca evidencia. Y este es un momento importante, la placenta. ¿Qué pasa con la placenta de los COVID? En este trabajo se estudiaron las placentas de marzo a mayo de las pacientes COVID y se compararon con los controles sanos. Y las placentas COVID mostraron todas estas alteraciones que son esperables por todas las alteraciones que mostró la doctora Carrizo del COVID, pero nosotros tenemos un debe y es que no mandamos las placentas a anatomía patológica. Todo lo que sacamos del organismo humano, incluso lo que sacamos en policlínica, y esto lo entenderán bien los dermatólogos que sacan lunares y todo lo mandamos al laboratorio de anatomía patológica para ver a qué corresponde y simultáneamente aumentar nuestros conocimientos sobre esa patología. Las placentas las tiramos muy alegremente. Tenemos que mandar más placentas a anatomía patológica para aumentar el conocimiento de ellas y nos puede aclarar muchas patologías fetales, mucho más en COVID. Y los cambios placentarios reflejan una inflamación sistémica y un estado de hipercoagulabilidad que altera la fisiología placentaria. Pero no nos dice nada de la transmisión vertical. Hay un solo caso en que se constató por PCR COVID en la placenta y en la sangre de cordón, que está descrito en Francia, y que supongo que después el doctor Macías va a hablar de eso. Entonces, la transmisión vertical no se plantea, no tenemos elementos que nos hagan decir con certeza que hay transmisión vertical, salvo ese caso publicado. Pero sabemos que hay poca viremia en la madre, que hay pocos receptores AC2 en la placenta, a pesar de que hay, por lo que si existe la transmisión vertical sería poco frecuente. No tenemos que olvidarnos del impacto psicológico que esto provoca. Las embarazadas son pacientes ansiosas, temerosas. Las mujeres que estuvimos embarazadas sabemos bien de esto. Imagínense en medio de una pandemia con COVID. O sea, el estrés, la ansiedad, el miedo, la presión psicológica es mucho mayor durante la pandemia, aún en pacientes que no tienen COVID. Y entonces el equipo asistencial tiene que tener una actitud proactiva al respecto. Pero no tenemos que olvidar que hay que proteger al equipo de salud con igual responsabilidad que a los pacientes, porque también el equipo de salud sufre situaciones de estrés mucho mayores que fuera de la pandemia. En cuanto al bienestar emocional de la paciente, a mí no me gusta hablar de humanización, discúlpenme, pero me parece que si no antes no éramos humanos, o yo qué sé. El bienestar emocional de la paciente en la instancia del embarazo y el parto en pandemia se va a basar en
una relación médico-paciente especial por la telemedicina, que ustedes saben que hay una ley en Uruguay que se promulgó en abril de 2020 con respecto a la telemedicina, y de la que todos tenemos que formarnos para lograr que ese vínculo sea emocionalmente aceptable, aunque sea mediante telemedicina. Pero la telemedicina no es posible en todas las pacientes, porque hay herramientas culturales y sociales diferentes para cada tipo de paciente, y algunas no pueden manejar bien la telemedicina. Nosotros a veces no podemos manejar la telemedicina. Con respecto al acompañamiento en el parto, debe ser un parto acompañado, pero nosotros sabemos que en las primeras etapas de la epidemia no conocíamos demasiado qué pasaba y algunas instituciones resolvieron impedir el acompañamiento, lo cual, si bien no es correcto, es entendible por el desconocimiento y siempre es con buena intención para evitar el daño. Y durante el parto tenemos la falsa oposición entre presencia del equipo de salud en la sala de parto o monitoreo a distancia. Hay algunas instituciones que tienen cámaras y la paciente puede sentirse o abandonada o sentirse más íntimamente con su esposo o con su pareja o con el acompañante que quiera, pero va a depender de la emotividad de la paciente. Y eso lo tenemos que hablar. Y aparte hay dilemas éticos que nos podemos enfrentar ante dilemas éticos y dilemas laborales también en cuanto a la certificación de las pacientes embarazadas, que si pueden mantener en su trabajo un distanciamiento físico mantenido, no tienen por qué ser certificadas, pero bueno, se es más generoso con la certificación. Entonces, en suma y para terminar, tenemos estudios limitados en el embarazo, o sea que no hay evidencia científica con bases sólidas, no tenemos. Aparte, la mayoría de los trabajos sobre COVID eliminan a la embarazada, solo el hecho de estar embarazada hace que sea un factor de exclusión del trabajo. Aparte, la información cambia rápidamente. Hay diferentes test diagnósticos y diagnósticos diferenciales en los distintos trabajos que nos impiden homologarlos y sumar los casos. No sabemos qué ocurre en el embarazo precoz, sabemos que la fiebre en el embarazo precoz puede generar alteración neurológica, neuronal, fetal, que puede generar trastornos atencionales en el recién nacido y en la edad adulta, pero nada más, no sabemos. Eso lo sabemos porque sabemos de otras fiebres virales de otra causa. Cuidado con la viabilidad fetal, plantearse la posibilidad del síndrome preeclampsia-like y no apresurarse a edades muy tempranas a interrumpir el embarazo. Con respecto al parto, sabemos que no contraindica el parto vaginal, pero no sabemos cuándo es ideal nacer. Si tenemos que hacer nacer ese feto en el momento en que la paciente está con la neumonía, o es preferible esperar a que mejore para interrumpir el embarazo. Y seguimos teniendo dudas de la transmisión vertical. Con respecto al tratamiento, indiscutible el equipo interdisciplinario, y la heparina es la droga de elección por su efecto antitrombótico y antiinflamatorio, con todas las consideraciones que dijo la doctora Carrizo de empezarla precozmente y cuando realmente está indicada. Y con respecto a los otros tratamientos ya vimos cuáles estaban contraindicados y cuáles no. Los corticoides, que para nosotros son fundamentales, no están contraindicados. Bueno, y eso es todo de embarazo, pero quiero que se lleven esta frase: todo lo que decimos hoy de COVID, mañana puede no ser cierto, porque el conocimiento cambia minuto a minuto, la pandemia cambia minuto a minuto, y los conocimientos en el embarazo todavía son muy escasos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Ahí hice la presentación.
Ahora sí. Bueno, mi idea era hablar sobre esto, si bien fue una invitación a una jornada sobre trombosis, lo que tengo que aclarar es que a nivel neonatal todavía no hay nada escrito sobre trombosis en el neonato con COVID-19. Entonces, por lo tanto, hablando un poco con Nancy y con Rizzo, la idea fue hacer un enfoque del recién nacido en esta pandemia por el COVID-19. Fue así entonces que la idea se me planteó es buscar qué información teníamos en cuanto a cuál era la incidencia del COVID en el neonato, cuál era la forma de transmisión, ver un poco qué era lo que se sabía de los resultados perinatales y bueno, y a partir de esos conocimientos, cuáles eran las recomendaciones que hoy se están haciendo. Se sabe poco, realmente hay muy pocos casos de COVID en el recién nacido. Esto fíjense en que es de la Academia Americana de Pediatría, donde te muestran que de 1.500 casos notificados hasta la fecha de COVID perinatal, solamente, o sea que son madres con sospecha de COVID o con COVID confirmado, solamente el 2 al 5% de los bebés dan positivos en las primeras 24 a 96 horas, o sea que se agarrarían el COVID en la etapa perinatal. Esto es también, fíjense que van a ver que de aquí en más, a medida que vayamos hablando, casi todas las cosas que se encuentran en la literatura son revisiones sistemáticas y metaanálisis de varios estudios, porque son estudios siempre con bajos N, por lo tanto necesitamos como que recopilar muchos trabajos como para poder sacar algo de cada trabajo. Esto es, por ejemplo, un trabajo, una revisión sistemática, donde, como ven, nos muestra que el 1% tiene COVID en el recién nacido hijo de una madre con COVID positivo. Pero fíjense en lo que yo les decía, los N son muy bajos y muy variados, por lo que los trabajos son muy dispares. Entonces, si nosotros nos basamos en los trabajos donde hay mayor N, como es 265 y que muestra 190 casos, podemos ver que la incidencia de COVID en el recién nacido de una madre con COVID positivo va del 1% al 5% aproximadamente, que es lo mismo que se manejaba en el trabajo de la Academia Americana de Pediatría. Ahora, ¿qué pasa en nuestro Uruguay? El Departamento de Vigilancia en el Ministerio de Salud Pública, desde que empezó la pandemia, desde el 13 de marzo hasta el 16 de agosto, se llevan confirmados 76 casos positivos en menores de 15 años, solamente. 50 ya están recuperados y 26 están cursando la enfermedad. Justo hoy el Ministerio de Salud Pública salió una notificación que esto lo actualizó al 24 de agosto, donde los casos de COVID son 84 positivos en menores de 15 años. Pero en recién nacidos tenemos 0 casos en el Uruguay. Hasta ahora no hemos tenido ningún caso de COVID positivo. Como bien dijo Nancy en la presentación anterior, hay 7 embarazadas hasta el día de hoy que han tenido COVID positivo, sin ninguna requerida internación, pero en la etapa perinatal solamente tuvimos 2 casos de embarazada que tuvieron su parto presentando la enfermedad. Obviamente que donde mayor se registran los casos son en Montevideo porque es donde tenemos la mayor densidad poblacional. Algo también a destacar es qué pasa con el recién nacido cuando se va a su casa, porque el 80% de los niños en edad pediátrica se contagian intradomiciliario. Por lo tanto, hay que tener cuidado y tomar precauciones cuando el niño vaya a su casa. ¿Cuáles son las formas de transmisión a nivel perinatal? Y bueno, nosotros las formas que tenemos de transmisión, obviamente, como dijimos hoy, son la transplacentaria, puede ser una de las formas de transmisión, a través de la leche materna también es la otra, o la transmisión horizontal. De estas 3, la única demostrada hasta el día de hoy fehacientemente que transmite el virus es la transmisión horizontal, por gotas o contacto fecal oral. Todas las otras son discutidas. A nivel transplacentario se empezó a sospechar de que podría haber transmisión, ya que en un metaanálisis que se hizo en la American Journal of Perinatology, se analizaron, fíjense en que 22 artículos donde se incluyeron aproximadamente 88 recién nacidos, o sea que se tuvo que hacer una revisión de 317 casos, de 317 artículos, de los cuales quedaron 22 que se podían incluir dentro del estudio, y dentro de ellos juntaron 88 recién nacidos nada más. Y fíjense que solamente de esos 88 recién nacidos, 3 presentaron COVID positivo PCR para SARS-CoV-2 positiva en las primeras 72 horas de vida.
Como ven acá hay una línea de tiempo, acá se hace la cesárea de este recién nacido y a las 24 horas ya se tiene una PCR positiva para COVID-19 SARS-CoV-2, y en este caso, en el segundo caso que vemos abajo, fíjense en que la cesárea se hace en este punto y recién nosotros tenemos a nivel del recién nacido a los 5 días, o sea, 3 días posteriores a la cesárea, o sea, a las 72 horas. Y en este lo tenemos a las 24 horas. Al tener una PCR positiva para SARS-CoV-2 en las primeras 72 horas, lo que nos hace sospechar es que estos casos no serían por transmisión de horizontal, sino que ahí podría haber una transmisión placentaria. Pero en ninguno de los casos se buscó el SARS-CoV-2 en la placenta ni en el líquido amniótico. Por lo tanto, nosotros no podemos dar certeza de que esto sea así. Como bien dijo Nancy, hay un solo caso reportado en la literatura que salió hace un mes, si bien la embarazada tuvo familia en marzo del 2020, donde fue un embarazo donde se hace diagnóstico por PCR positiva para SARS-CoV-2 en sangre, en hisopado faríngeo, en vaginal, pero también se buscó el virus, y como ven acá, se buscó el virus en la placenta y tenía una carga viral de 11,15. Hoy Nancy decía que en la placenta no habrían tantos receptores. En realidad se sospecha de que en la placenta podrían haber receptores para la angiotensina convertasa, que es donde se uniría el coso, y se está demostrando en este artículo, ellos lo que quieren mostrar es que realmente donde había mayor carga viral era a nivel de la placenta. Y como ven, en el neonato también se encontró el virus con carga viral, tanto en los hisopados rectales como en los hisopados, como en los aspirados nasofaringeos, así como en sangre. Y fíjense que cuando se estudió la placenta, en la macroscopía de la placenta, también teníamos zonas de infarto, zonas de trombosis, ¿tá? Con infiltrados de fibrina, ¿tá? Y reacciones inflamatorias con infiltrados de neutrófilos, linfocitos, donde mostraría que habría una lesión inflamatoria en la placenta y que tuvo repercusión sobre el recién nacido. Y llama la atención porque este es uno de los pocos casos descritos de recién nacidos que se presentó no por fiebre ni por letargia, sino que el caso se presentó por hipotonía, y cuando se le hace la resonancia tenía lesiones hiperdensas, tanto a nivel periventricular, así como en la sustancia blanca occipital y parietal, que podrían estar hablando de una vasculitis, ¿tá? Y de una trombosis, como se puede ver en los adultos y como ustedes estuvieron hablando hasta ahora. Todas estas cosas nos llevan a pensar de que puede haber una transmisión vertical, pero tampoco podemos hablar con certeza de que realmente existe esa transmisión vertical. A través de la leche materna, hasta el día de hoy lo que se ha dicho es de que realmente no se ha encontrado el virus en la leche materna, pero fíjense que de una revisión sistemática, ¿tá? Que se presentó en la American Journal of Perinatology, solamente tenemos 5 casos, ¿tá? 5 estudios que buscaron el virus en la leche materna, pero fíjense en el N, estamos hablando de 6, de 1, de 4, de 1, de 1, o sea que estamos hablando de 13 recién nacidos, o sea, 13 recién nacidos sí, donde se le buscó a la madre en la leche materna el virus y realmente no se encontró. Pero con eso tampoco podemos decir que no hay virus, pero hasta el día de hoy la Organización Mundial de la Salud, frente a la pregunta de si se puede transmitir, dice que hasta la fecha no se ha detectado el virus activo en el COVID-19, pero necesitamos más estudios para poder hablar a ciencia cierta. También la CDC se habló sobre esto y dijo que se desconoce si la madre puede transmitir el COVID-19 a través de la leche materna, y que hay estudios muy limitados donde el virus no se ha detectado en la leche materna. Por lo tanto, no podemos decir de que el virus no se transmite por la leche materna, o podemos decir que no se transmite hasta el día de hoy por la leche materna, y que tampoco pasaría a nivel transplacentario, si bien se abre la puerta a que esto puede llegar a ocurrir. Frente a los resultados perinatales, bueno, hay un trabajo, fíjense en un metaanálisis que se realiza, donde hoy Nancy también hablaba de la prematurez, y fíjense en que el 20,1% de los prematuros nacen prematuros, un 20,1% de los recién nacidos de madres con COVID positivo nacen prematuros. Pero lo que hablaba hoy Nancy, fíjense en que el 16,0% lo manejan como iatrogénico, o sea, nacen por indicación médica. Espontáneamente solamente se da un 6,4% de prematuros. ¿tá? Y vuelvo a repetir de que ustedes observen siempre que estos son revisiones sistemáticas de múltiples estudios donde, como ven, los N siempre son muy, pero muy bajos, por lo que no nos permite tampoco tener resultados a ciencia cierta.
Este es otro estudio que también, fíjense, que te muestra que un 22% hubo de prematurez, pero nuevamente, si ustedes se fijan acá, el 18% fue por indicación médica que nace prematuro y solamente un 5% nació de forma prematura espontánea. Frente a otros eventos perinatales que puedan surgir, miren acá, hay un 0,5% que podrían tener una depresión neonatal, pero nuevamente, si ustedes se fijan, los estudios que buscaron esto son estudios con un N muy bajo los que entran en el estudio, y por lo que tampoco podemos decir, lo que sí te demuestra esto de que más o menos es la misma incidencia que podría pasar en una población normal. Y acá llama la atención que el 64,9% requirió ingreso a un CTI del neonato. Ahora, este número está totalmente falseado, porque si ustedes miran, todos los trabajos, o la mayoría de los trabajos que están publicados hasta ahora son chinos. Y en realidad, en China, que fue donde arrancó esta pandemia, tomaron como protocolo separar inmediatamente al recién nacido de su madre. Por lo tanto, con esto no quiere decir que el 64% de los niños que nacen de una madre con COVID positivo, los niños requieran el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. 10 minutos. Perfecto, gracias. Frente a cuáles son las sintomatologías que presentan los neonatos frente a COVID, realmente hay muy pocos casos. Estos son todos los casos, como bien dije anteriormente, son todos casos descriptivos, todos estudios descriptivos, y esto sale publicado en la Neo Reviews, que es una revista de suma importancia a nivel neonatal, donde ustedes muestran que los principales síntomas en realidad son los mismos y se podrían extrapolar. Son fiebre, vómitos, letargia, dificultad respiratoria, que más o menos es la misma sintomatología. Ahora, siempre el resultado a largo plazo fue bueno y todos se pudieron dar de alta. En esto es una revisión que salió publicada, una revista que hace una revisión en Panamá, donde te muestra que hay analizó 256 publicaciones, 20 cumplieron los criterios de inclusión y comprendieron 222 recién nacidos. Se cumple el mismo porcentaje de incidencia, o sea, de las madres, de estos 222, perdón, no son recién nacidos, o sea, 222 madres con sospecha de COVID o con COVID positivo, los 13 fueron los que fueron reportados en el recién nacido que tuvieron SARS-CoV-2. O sea, un 5%, que fue la misma incidencia que hablamos al principio. Y en ella lo que te muestra es que la mayoría de los estudios informaron que los síntomas en el recién nacido son leves o nulos y sin resultados perinatales adversos hasta el momento actual. Por lo que me encantó esta publicación de la Journal Medicine of Virology, que salió publicada hace poquito, donde cuando ellos terminan la conclusión de toda una revisión de qué es lo que debe de saber el neonatólogo, y bueno, el neonatólogo hasta ahora sabe muy poco, y necesita mucha más información virológica, epidemiológica y clínica para tratar y gestionar el COVID-19. Frente a eso, entonces, ¿qué recomendaciones podemos hacer? Hoy en día realmente estamos casi todos de acuerdo. Al principio hubieron bastantes controversias. Los chinos, por ejemplo, como yo les dije, separaban al recién nacido inmediatamente de la madre. La Academia Americana de Pediatría al principio también sugería separar a la madre, al recién nacido de su madre, pero hoy en día casi todos los protocolos lo que te dicen es, primero, que en el parto, como no hay esa evidencia de transmisión transplacentaria, hay que fomentar el clampeo oportuno de cordón, no se recomienda bañar al recién nacido, porque hay en instituciones que acá están bañando al recién nacido hijo, porque como puede llegar a haber virus en el líquido amniótico, recomiendan bañarlos, en realidad no está recomendado bañarlos, y sí todos están de acuerdo en que hay que promover el pecho directo exclusivo, y que para evitar el contagio tienen que permanecer en el alojamiento madre-hijo, pero con tapaboca, con equipo de protección, y con buena higiene de manos, y por lo menos mantener al recién nacido y su cuna a 2 metros de distancia, y cuando lo tiene a UPA, tenerlo siempre con el barbijo. Fíjense que la Sociedad Española de Neonatología más o menos recomienda lo mismo. Como ven, los casos positivos, recién nacidos asintomáticos, pero que tienen un test de COVID positivo, en realidad ellos piden favorecer el alojamiento conjunto con medidas de aislamiento, vigilancia clínica y pecho. Y estas son las recomendaciones que se hicieron acá en el Ministerio de Salud Pública, que fueron avaladas por la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Perinatología Intensiva, y por la Sociedad Uruguaya de Pediatría, y por las clínicas de Facultad de Neonatología,
donde dice que las recomendaciones que son que al nacimiento de niños cuyas madres tengan sospecha o hayan sido diagnosticados con coronavirus COVID-19 y que éstas no presenten una enfermedad grave, los recién nacidos deben permanecer con su madre. Dado que no hay evidencia de transmisión vertical, se tiene que hacer la ligadura oportuna de cordón como medida para disminuir la anemia ferropénica. Si la madre está muy enferma para amamantar, conviene que se extraiga la leche, pero se puede administrar esta leche al lactante por biberón. Se debe mantener siempre el contacto piel-a-piel, así como la lactancia materna, teniendo las precauciones necesarias para prevenir el contagio. Como bien dijo Nancy, en el Uruguay existe una ley, la ley 17.386, que garantiza el derecho a que las mujeres cuenten con un acompañamiento en el trabajo de parto, y por lo tanto eso lo tenemos que cumplir, y el padre tiene que entrar también a acompañar a su madre en el trabajo de parto. Y dada que la transmisión del virus es a través de las gotitas, lo que se recomienda es que la madre use tapabocas quirúrgico, que mantenga un adecuado lavado de manos previo al contacto con su bebé, y también se recomienda una distancia de la cuna, como dijimos, del bebé a 2 metros de la madre para disminuir la exposición. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido útil esta presentación. Bárbaro, muchas gracias a todos por las presentaciones que han estado excelentes. Y bueno, ahora vamos entonces a empezar con las preguntas. Vamos a ver las preguntas que tenemos. Podemos empezar fundamentalmente con una pregunta más bien con respecto a la parte de laboratorio, para la doctora Ana Elena, que es bioquímica clínica, con respecto a cuál es el valor o cuál es la importancia que se le da al APTT y al anti-10 en una embarazada que es portadora de COVID y también en el monitoreo de la terapia anticoagulante. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada agradecer la invitación a participar en este webinar y al auditorio por estarnos escuchando. En relación a esa pregunta, al valor del APTT y el anti-10, pienso que antes que nada tenemos que tener claro que en general en la paciente embarazada el APTT tiene una tendencia a acortarse, pues sabemos que va a tener elevados el factor 8 y el fibrinógeno. Y a esto se suma el hecho que por la infección por SARS-CoV-2, también las proteínas reactantes de fase aguda, como son el factor 8 y el fibrinógeno, van a estar aumentados y se van a contribuir aún más al acortamiento de ese APTT. Cabe aclarar que hay casos, de todas formas, en que se ven APTT prolongados, ¿verdad? Como puede ser cuando hay, por ejemplo, un anticoagulante lúpico que se ha visto, o un déficit de factor 12 que se ha visto también. Pero en general, cuando tenemos de base y queremos monitorear el tratamiento con heparina en una paciente embarazada y tenemos de base un APTT acortado o prolongado, en realidad no es la prueba más adecuada para monitorear, ¿verdad? Porque se ha visto que hay casos como de resistencia al tratamiento con heparina, porque se necesitan dosis mayores para llegar a los niveles terapéuticos, y esto muchas veces se debe justamente a que se ve interferida la prueba por el fibrinógeno alto, ¿verdad? O el factor 8 alto. Entonces sería más conveniente utilizar el anti-10 como forma de monitorear el tratamiento con heparina, que el anti-10, por cómo se realiza, que en realidad lo que hace es, la prueba es basarse en la capacidad que tiene la heparina de potenciar la unión de la antitrombina al desactivado, esa forma, se basa en eso, justamente la determinación. Entonces nos va a servir para monitorear tanto el tratamiento con heparina no fraccionada como el tratamiento con heparina de bajo peso molecular. Se agrega un exceso de 10 activado y entonces lo que se va a hacer es, cuanto más heparina hay, se va a unir más la antitrombina. Al 10 activado va a haber menos 10 activado libre sin unirse, es eso lo que se mide. Y entonces el anti-10 no se vería afectado por fibrinógenos altos ni por factor 8 alto. Lo que sí se ha visto es que en pacientes que tienen déficit de antitrombina 3, y eso hay que tenerlo presente,
vamos a tener valores de 10 activados que no van a acompañar lo que sea administrado de heparina. Por eso tenemos en esos casos de antitrombina 3 baja, tenemos como un efecto también de resistencia al tratamiento con heparina, porque vamos a tener anti-10 bajo, como que hubiera poca heparina cuando realmente se administró mucho, pero es porque no hay antitrombina 3 que se pueda unir, ¿verdad?, al 10 activado, y por eso es, por más heparina que se dé, si no hay suficiente antitrombina, vamos a tener esa resistencia. De todas formas, me parece que también, si bien el 10 activado es la forma más indicada de monitorizar a estos pacientes, me parece que es bueno aclarar que hay trabajos en los cuales se ha visto que por más que esté normal la antitrombina 3, que el fibrinógeno no esté tan alterado y las plaquetas tampoco, ni el factor 8 tampoco esté tan alterado, se ha visto una resistencia también al tratamiento con heparina, y esto se atribuye a que la heparina pueda unirse a proteínas, ¿verdad? Y que entonces esa heparina sea como sacada del medio y no pueda actuar normalmente. Hay trabajos que se han hecho que están muy interesantes, de recuperación de la heparina, o sea, se agrega heparina a plasma de pacientes con COVID, y entonces se determina el anti-10 antes y después del agregado de la heparina, trabajos hechos sobre todo con dalteparina, con heparina de bajo peso molecular, y se ve que no está de acuerdo con la heparina que se administró, o sea, no da los valores correspondientes a la heparina que se administró. Y entonces ya les digo, esto se atribuye a que pueda la heparina unirse a proteínas, entonces sea como sacada del medio y no pueda actuar como se debería. Entonces todo esto me parece que es importante tenerlo presente porque puede explicar un poco lo que se habla de que hay resistencias al tratamiento con heparina y que de repente no se tienen los resultados que se esperarían en los pacientes. Recordemos que de todas formas el anti-10 va a ser la técnica elegida, porque tampoco los D-dímeros que en situación de embarazadas que no tengan COVID muchas veces sirve para monitorizar los pacientes tratados con heparina de bajo peso molecular. En este caso tenemos D-dímeros ya aumentados por la presencia de COVID, entonces no van a ser de mucha ayuda los D-dímeros. Entonces, con todas las limitaciones, pienso que el anti-10 sea la técnica de elección. Perfecto, muchísimas gracias, Ana. Seguimos con las preguntas que está poniendo. Una de las preguntas, por ejemplo, que han puesto aquí es que ahora en la última semana se han reportado casos de reinfección por COVID, y si conocen en alguna publicación casos de embarazadas que hayan tenido reinfección. Esa es una pregunta. Bueno, si nadie contesta, tomo la palabra. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Los casos de reinfección que hay publicados, eso nos hace dudar de cuerpos, parece ser breve, porque si hay reinfectados la duración de los anticuerpos circulantes son breves, nos hace pensar que las vacunas también van a proteger por tiempo no demasiado prolongado, y como son muy pocos los casos que hay de reinfecciones, no hay ninguna publicación de reinfección en embarazadas. Pero digo, yo al menos desconozco, no sé si el resto de los panelistas puede aportar, pero de toda la literatura internacional no hay ningún caso de reinfección en embarazadas. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con las preguntas. A ver. Preguntan, que también puede ser para la doctora Elena, ¿qué valor de corte toman de los D-dímeros en la embarazada, sobre todo en el tercer trimestre, en la embarazada con COVID, si ya se saben, sabiendo que estos aumentan progresivamente durante la gestación? ¿Tiene alguna idea?
Bueno, en realidad que valor de corte para embarazadas con COVID no hay conocimiento. Se sabe que en la embarazada de por sí, en el tercer trimestre, o sea, que va acompañando los valores, más o menos al segundo trimestre, lo normal es que se dupliquen, en el tercer trimestre que se tripliquen los valores con respecto al valor de base de los dedímeros, pero en las embarazadas con COVID no hay valores determinados así por trimestre, no. Una cosa, aportando un poco a lo que dice Ana Elena, que es un problema. Nosotros estamos extrapolando valores de la paciente justamente no gestante a una paciente embarazada. Ese es uno de los primeros obstáculos que tenemos. Por lo tanto, no tenemos marcadores actualmente de qué valores de dedímeros para tomar, como dice Ana Elena, severidad en la paciente embarazada, cuando ya de por sí, en el tercer trimestre, que es en el periodo de mayor riesgo protrombótico, de por sí solo en el embarazo, sumado al COVID, ¿qué valor de dedímeros debe de tener para considerarlo de riesgo? Lo mismo sucede, no, Nancy, lo mismo sucede con la plaquetopenia. Claro, desde el punto de vista clínico, tal cual. Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista del ginecólogo práctico, digamos, tenemos que manejarnos fundamentalmente con los elementos clínicos de agravación de la embarazada. No lo hemos vivido nosotros, pero lo que he publicado es que el primer elemento a tener en cuenta es la hipoxia, que es fácilmente evidenciada en consultorio, y secundariamente a la hipoxia se van a generar los procesos trombóticos de la microcirculación, después de la macro, que pueden alterar el funcionamiento de la placenta y que se van a evidenciar en el Doppler fetoplacentario y en la restricción de crecimiento intrauterino. En el momento del parto está indicado por esta causa la monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal, porque toleran muy mal las contracciones estos fetos, porque tienen, o por la hipoxia, o por la disminución, por la microtrombosis de la circulación placentaria, toleran mal las contracciones. Entonces se sugiere la monitorización intraparto continua. Pero números paraclínicos de la hemostasis de la embarazada, no tenemos ningún dato que nos marque un límite. Ya sabemos que los datos paraclínicos de la coagulación en la embarazada están cambiados por el embarazo, por el propio embarazo, y encima con COVID no tenemos cifras de corte. O sea que es mejor manejarse con la clínica, y si la clínica nos sugiere un empeoramiento, con el Doppler placentario y todos esos elementos que les mencioné. Perfecto, bárbaro, muchas gracias. Una pregunta que puede ser para el... No se escucha, Daniela. Estás muteada, Daniela. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, ahora con respecto a una pregunta que puede ser para el doctor Macías, que la pregunta es la siguiente: si existe algún marcador específico, supongo que será tanto o paraclínico o clínico, que uno pueda ver en el recién nacido que pueda ser sugestivo de que esté cursando el COVID, salvo el test con respecto a los anticuerpos. Ay, perdón que no podía desmutarme. En realidad no existe, no hay mucha evidencia, es lo que yo mostraba hoy. En realidad, a nivel de la paraclínica, es como a nivel de adultos, o sea, todos los reactantes de fase aguda, la leucocitosis elevada, la PCR, pero no hay ninguno que sea específico de que me pueda hablar de que sea causal del SARS-CoV-2, porque todo lo que te da la trombocitopenia o la plaquetopenia, todo lo que te da el reactante de fase aguda,
son comunes a todas las infecciones virales. Entonces, por eso es que lo único que a mí me sirve realmente como para estar seguro de que todo lo causante es por el SARS-CoV-2 es tener una PCR positiva, ¿tá?, para SARS-CoV-2 para poder hacer el diagnóstico de esa enfermedad, ya que no existe ninguna otra paraclínica, porque todas las paraclínicas que se le pueda realizar al recién nacido son inespecíficas. Todos los recién nacidos, frente a cualquier infección viral, frente a cualquier infección bacteriana, van a hacer una sepsis, ¿tá?, y por lo tanto se van a alterar todos los reactantes de fase aguda. Entonces no hay nada específico como para el SARS-CoV-2 que me haga pensar en él y no en otra patología. Perfecto, muchas gracias. A ver, después, por ejemplo, una de las consultas que hacen es con respecto a los cuidados de enfermería en las habitaciones para favorecer el alojamiento conjunto, si hay algo estipulado que se hace, o sea, que el Ministerio haya planificado algo, que depende también de cada institución. Yo creo que hoy depende un poco de cada situación y viendo la epidemiología en cada lugar, en cada país y en cada hospital. Porque en realidad nosotros, es lo que yo te decía, hasta el día de hoy tenemos 0 casos de recién nacidos con COVID positivo. Y a nivel de las madres, en realidad, en la etapa perinatal solamente se diagnosticaron 2 pacientes asintomáticas en una institución de nuestro país. Y después en todo el resto, hasta ahora, no se ha tenido casos de COVID positivo. Igual a través de cuando fue el brote en esta institución de este país, de nuestro país, en realidad lo que se tomó es que a todas las embarazadas al ingresar a la institución tendrían que ingresar con un hisopado faríngeo y teniendo el resultado. A las que ingresan con un hisopado, en realidad en el que todavía no tenemos el resultado y que existe sospecha de contacto, pero esto es una situación epidemiológica de hoy de nuestro país, de que todavía no tenemos embarazadas COVID positivas. Entonces, si no existe un elemento de contacto o no hay una sintomatología clara en la madre, en realidad nosotros no tomamos ninguna precaución. En caso de que la madre sea COVID positiva, y si la madre sí es COVID positiva, obviamente que se va a ingresar en una sala de alojamiento conjunto y todo el equipo de salud tiene que entrar con el equipo de protección personal, obviamente teniendo todos los cuidados habidos y por haber. Pero eso solamente si la madre tiene una confirmación de COVID positivo. Nancy. Sí, es como decís, Leo, el problema es que en Uruguay existe una reglamentación del Ministerio de Salud Pública, ahora no me acuerdo, creo que es la 751, que dice que todos los pacientes que ingresan a un hospital tienen que tener 48 horas antes un resultado COVID negativo. El evento del parto es una urgencia, o sea que el test lo hacemos al ingreso. En algunas instituciones se ha pautado hacer un test COVID a las 38 semanas en policlínica, para que cuando la paciente ingresa ya sepamos si es positiva o negativa, por el costo del equipo de protección personal y todo lo que implica una paciente positiva. No se hace en todas las instituciones, y haciendo a las 38 semanas igual hay pacientes que se nos escapan porque no sabemos cuándo van a tener parto, tal vez lo tienen a las 37 semanas y media. Y si los tienen a las 41, ya ese test no nos sirve de nada. Entonces, yo creo que a pesar de esa reglamentación del Ministerio, que obviamente se trata de cumplir en todos los casos, el triaje anamnésico es fundamental. Yo me acuerdo, es aplicable lo que decían los viejos profesores nuestros, y ya nosotros somos viejos, los viejos profesores nuestros cuando decían que la clínica es soberana. Si la paciente tiene un triaje anamnésico negativo, y en la situación epidemiológica que tiene el Uruguay en este momento, no creo que sea coherente el costo que significa en equipos de protección personal y en aislamientos y en toda la parafernalia de la pandemia, en pacientes con triaje anamnésico
no sospechoso. Obviamente se le va a hacer el COVID, y en las pacientes que llegue positivo después, bueno, se tomarán las medidas correspondientes, pero en la situación epidemiológica del Uruguay, creo que esas pacientes van a ser excepciones. Y siempre hay que pensar que es en el Uruguay hoy, ¿no? Porque es como claro, dijo en el Nancy, Uruguay hoy. esto Por eso mañana puede ser totalmente distinto. Claro, por eso mi última diapositiva fue: todo lo que se diga hoy, mañana puede no ser cierto. Exactamente. Porque esto es muy dinámico, estamos aprendiendo sobre la marcha, todos los días hay publicaciones diferentes, y no existe medicina basada en la evidencia para esta patología, porque no hay evidencia científicamente avalada con un número de casos amplio, ni trabajos comparables entre sí. O sea que tenemos que todos los días ir informándonos y aprendiendo. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, una última pregunta, en principio, que puede ser para la doctora Claudia Camejo, con respecto a si ha visto alguna asociación entre ACV y COVID, y si hay alguna diferencia entre género y edad. Bueno, me pareció muy interesante las charlas. Imagínense que con respecto a la evidencia es exactamente igual. Tenemos muchas dificultades para encontrar una causalidad. Hay una asociación entre ACV y COVID-19. Con respecto a la frecuencia, a la incidencia, los pocos reportes que hay, que ocurre lo mismo que con las embarazadas, que necesitamos un N mucho mayor, y más en una patología con tanta alta frecuencia como es el ACV, ya sea isquémico o hemorrágico, lo que se ha visto es que los pacientes en Estados Unidos, en Europa, han consultado menos, o han concurrido menos a las puertas, o han llamado menos para trasladarse, pero que eso no significa que hubiera menos incidencia, sino que también se ha explicado, como acá se ha visto con respecto a la patología cardiovascular, que de repente fue que el paciente concurrió menos, llamó menos por miedo a concurrir a las puertas. Yo no veo que esa sea una causa en el Uruguay. En la práctica clínica he visto la misma cantidad de ACV, quizás un poquito menos en marzo, fines de marzo, principios de abril, pero que luego se ha mantenido de la misma manera. Pero no tenemos datos, ni aquí ni en otros lugares. Con respecto a la causa es la misma, la que muy bien explicó Carrizo. La estimulación de la cascada inflamatoria hace que esa respuesta inmune provoque o estimule, digamos, o provoque la trombosis que lleva a la isquemia cerebral. ¿Qué se ha visto con respecto a ACV, COVID, embarazo? Bueno, nada. Creo que hay un solo artículo, que el otro día lo hablábamos con Carrizo, y ese artículo en realidad no dice que la paciente tuvo un infarto, es una paciente con sobrepeso, con múltiples factores de riesgo cardiovascular, una diabética, que en lo largo de la enfermedad de COVID tuvo trombosis en varias partes, y a lo último, ya intubada, cuando le hicieron una angiotomografía, dice que hay una trombosis en una arteria basilar. No dice una ACV eso por definición. Pero ¿cuál es el problema con el ACV y el COVID? No es que el paciente viene con una hemiplegia, le hago diagnóstico de ACV y tiene el COVID. Esa asociación no se ha visto linealmente, sino que el ACV se ve como complicación a lo largo de la enfermedad, y en general, si el paciente está intubado en asistencia respiratoria mecánica, no presenta los síntomas, o sea, no son evidentes los síndromes neurológicos que estamos acostumbrados a ver, y sí después, si le hacen una imagen, confirman que tuvo un ACV. Entonces, en realidad, en los pacientes muy graves, COVID, intubados, el porcentaje de que tienen ACV se acerca a un 40%. Pero me da la interpretación es que es como parte de la evolución de este COVID grave, en que empieza a hacer trombosis en distintos lugares, tanto arteriales como venosos. Los casos descritos en general son de trombosis arteriales. Creo que hay algún caso, no hablo de embarazadas, de trombosis venosa. También lo otro que se ha visto es que
¿qué pasa con los tratamientos? Yo escuchaba atentamente a la doctora que decía, bueno, porque ¿cómo vamos a hacer para hisopar a la paciente embarazada 48 horas antes? Bueno, esto es lo mismo, yo no puedo hisopar al paciente 48 horas antes de la ACV, o sea que llega a la emergencia, tiene la ACV, en la mayoría de las instituciones, el paciente entra en área pre-COVID, se supone COVID positivo, se toman las consideraciones, se hisopa, se espera las 48 horas, pero mientras se hacen los tratamientos adecuados. Tuve hace una semana una paciente joven con una ACV, se sospecha pre-COVID, se aísla y se hizo tratamiento trombolítico intravenoso normalmente, etcétera, como cualquiera. Con el tratamiento endovascular en Estados Unidos y Europa se ha visto que se hace mucho menos y probablemente sea por todo, ya es diferente, ¿verdad? Arteriografía, etcétera, y se ha visto que hay menor número de pacientes tratados en forma endovascular. No sé qué. Bueno, y con respecto a los registros, eso me pareció también, nos pasa lo mismo en ACV. No hay números suficientes y por lo tanto empezaron a haber registros internacionales de Estados Unidos, de Canadá, que nos invitan incluso a países chicos como nosotros a participar porque en el Uruguay sí les digo que ACV con COVID, con suerte hay 4. 5, y uno no era una ACV, o sea que cuando uno empieza a analizar, paciente con una confusión, que no, eso no es una ACV, entonces empezás y no queda más que con una mano el número de pacientes. Y por lo tanto nos invitan de otros registros internacionales, europeos o de Estados Unidos o de Canadá, invitan a participar en estudios de registros mundiales, que creo que debe ser lo mismo que pasará con embarazo y COVID. No sé si... Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas. Agradecerles a todos por sus exposiciones, la verdad, precioso, muy claro. Bueno, no tenemos más preguntas por el momento, no aparece más nada. Por mi parte, agradecerles a todos la participación. Para nosotros esto es una novedad, estamos todos aprendiendo de estas nuevas técnicas de comunicación. Así que bueno, esperamos vernos pronto con otra temática de interés para todos. Y un placer contar con todos ustedes y con tan importantes expositores como la doctora Nancy Munillo. Muchas gracias, Leonardo, por estar aquí, Claudia Camejo y a Ana Elena como panelistas. Gracias a todos y espero vernos pronto. Hasta luego. Gracias a ti. Gracias a ti. Hasta luego, muchas gracias. A ti. La idea es aprender juntos. Tal cual. Tal cual. Y la importancia del equipo multidisciplinario. Exacto. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.